Buenos días a todos. Repito el agradecimiento por parte de Julem. Vuestra presencia en el encuentro pues tiene también pues ese grado de compromiso con esta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, donde todos formamos parte y en la medida que podamos, según nuestras posibilidades, pues hemos de involucrarnos, porque sabemos que la causa es grande y motivos tenemos, ¿no?, ante una situación pues también grave en la sociedad, en nuestra España, en la misma Iglesia, que requiere, ¿no?, ese trabajo conjunto, ¿no?, y sobre todo en este caso nuestra oración y nuestro sacrificio, que es principalmente el fin de la peregrinación. Tiene esa parte testimonial, pero tiene la parte principal y fundante, que es ofrecer ese camino de penitencia y de oración durante esos 3 días por esos fines, ¿no? La Iglesia y el Papa, y la conversión y restauración de la fe en nuestra patria España. El lema de este año se resume en esa frase tomada del himno Vexila Regis, que es el himno litúrgico que se canta durante el tiempo de pasión en el oficio de vísperas, compuesto en el año 569 por San Venancio Fortunato, un obispo, y comienza así esa estrofa: O crux ave, espes única, hoc passionis tempore, pis adauye gratiam, reisque dele crimina, ¿no? Te saludamos a ti, oh cruz, esperanza única en este tiempo de pasión, aumenta la gracia a los piadosos, a los hombres devotos, y borra los pecados de los culpables, ¿no? Como lema para hablar y tratar durante las formaciones o lecturas de esos días acerca de la virtud de la esperanza. Sabéis que en ese sentido se hace insistencia, ¿no?, en que durante el camino no es simplemente un caminar por caminar, ¿no? Es un caminar orante y es un caminar también que nos debe llevar pues a la ilustración de la inteligencia, ¿no? Tenemos que afirmar, ¿no?, que Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer, y la fe ilumina nuestra inteligencia y mueve nuestra voluntad, ¿no? Y por tanto tenemos que estar continuamente renovando nuestra conciencia, la conciencia de las verdades de la fe, y lógicamente dejándonos mover por ella en nuestras acciones y en nuestra vida cotidiana. Bien, el articulito que voy a compartir con vosotros es del padre Rollo Marín, en ese libro que conocéis, Teología Moral para Seglares, y donde trata la virtud acerca de la esperanza. Creo que es un resumen perfecto, esquemático, como caracteriza a este padre, y que nos puede ayudar un poco a orientar pues después también las meditaciones que durante esos 3 días tenemos que hacer con cada capítulo, ¿no? Ahí el jefe de capítulo tiene la responsabilidad de que se cumplan esas cosas, ¿no? El rezo del rosario, las 3 partes, así como la lectura de las meditaciones propuestas, ¿no? Y es una parte importante que no hemos de descuidar, ¿no? Simplemente pues para motivar, simplemente para dar sentido a lo que estamos haciendo, y que no quede simplemente en eso, en una reunión de amigos que nos ponemos a caminar con banderas y todo muy bonito, muy, vamos a decir, estéticamente, pues eso, motivador, pero que quede vacío por fuera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el jefe de capítulo tiene que realmente ser pater familias, ¿no? Tiene que ser realmente ese padre de familia que reúne a esos hijos que son los miembros del capítulo, y a los que los debe también ayudar y orientar, ¿no? Y con el rezo y con la meditación. Bien, dice el padre Rollo Marín: definición de la noción de esperanza. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios, ¿no? El mismo padre hace el análisis de esta definición, ¿no? Una virtud teologal. De catecismo básico diferenciamos las virtudes teologales, sobrenaturales, de las virtudes cardinales o humanas.
Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tienen por objeto a Dios y son infundidas en el alma por la gracia de Dios, por la gracia. Las virtudes cardinales o virtudes humanas son esos actos humanos, las 4 principalmente, esto ya viene de la filosofía, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, que ordenan el comportamiento humano, viendo pues las facultades de nuestra alma y las diferentes realidades, ¿no?, del ser humano. Virtud teologal. La esperanza es virtud teologal porque tiene como objeto a Dios nuestro Señor, igual que la fe y que la caridad. Es decir, la esperanza pone su fin en Dios nuestro Señor. Él es su objeto, las gracias de Dios y la recompensa de la vida eterna. Dios la infunde en la voluntad. La fe viene a iluminar la inteligencia y mueve la voluntad. La esperanza viene a mover la voluntad, a apetecer el bien supremo que es Dios nuestro Señor. Sabemos que mediante la concupiscencia nuestra naturaleza tiende al bien, lo desea, conocido, quiere alcanzarlo, poseerlo. En ese sentido ahí tenemos la concupiscencia mala, la concupiscencia del pecado, que nos lleva a desear lo que aparentemente se nos presenta como un bien. Normalmente una persona en su sano juicio no apetece el mal, no busca el mal por sí mismo, salvo que esté endemoniada o que la perversión que tenga en el corazón sea muy grande. Pero normalmente nosotros, por nuestra concupiscencia, por la herida del pecado original, apetecemos un bien que a veces no lo es, pero se nos presenta como bien. Cuando la voluntad no se mueve por la inteligencia, sino que directamente es ella la que se mueve, pues lógicamente la voluntad no tiene la facultad de conocer el bien. ¿Quién conoce el bien? La inteligencia, la razón. Por eso es tan importante también la formación, ¿no? La formación intelectual que nos ordena, ¿no? Una vez me decía un sacerdote que Dios nos había, un franciscano muy simpático, que Dios nos había creado muy bien poniendo orden, ¿no?, en nuestra propia naturaleza, ¿no? Y había puesto la cabeza encima, ¿no? El cerebro, la inteligencia encima, lo primero de todo, ¿no? Después el estómago, decía el fraile, hay que cuidar bien la alimentación, ¿no? Y después las partes bajas, ¿no? Y después las partes bajas. Dios ha puesto bien la naturaleza, ¿no? Entonces, la inteligencia es muy importante, la formación, y bien sabemos por qué estamos como estamos, en la Iglesia y en el mundo. Porque se ha pervertido el conocimiento, porque mucha gente es ignorante de las verdades de fe e incluso pues, de verdades naturales que deberíamos saber, ¿no? Llegando pues, a lo absurdo de nuestra sociedad actual, ¿no?, que incluso pues, se niega lo evidente, ¿no? Una persona no es lo que es porque su cuerpo se lo manifiesta, sino por lo que se percibe o siente que puede ser, ¿no? Entonces ya es darle la vuelta a la situación de una forma totalmente diabólica. Por tanto, la esperanza viene a la voluntad, ¿no? Las facultades del alma son 3: inteligencia, memoria y voluntad. Principalmente inteligencia y voluntad. Por la cual confiamos con plena certeza, ¿no? La esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto, ¿no? Es la misma certeza de la fe por la cual creemos en Dios y en lo que Él nos ha revelado, y la Iglesia nos enseña. Ni nos engaña, ni puede engañarse. Por tanto, eso nos da certeza. La certeza es esa seguridad interna que la persona adquiere por la virtud, ¿no? En este caso, la esperanza en Dios nuestro Señor, los medios para alcanzarla, que son su gracia y su auxilio, y el bien que Él promete a quien vive santamente, ¿no? No podemos saber con certeza que alcanzaremos de hecho la salvación eterna, a menos de una revelación de Dios, como algunos santos han tenido, ¿no? Pero si bien esto han sido pocos. Sino la certeza que tenemos, que nos da la esperanza, es en la omnipotencia auxiliadora de Dios. Este es el motivo formal de la esperanza. No puede salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para la salvación. Es decir, esa es la virtud de la certeza que nos da la esperanza. Es decir, confiamos plenamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios nuestro Señor y que no habrá ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna cosa que confiando en esa providencia y queriendo lógicamente nosotros corresponder, nos pueda poner en peligro nuestra salvación. Por tanto, esta certeza
que nos da la esperanza es una inclinación de motivo, no de previo conocimiento infalible, ni de evento o ejecución infrustrable, ¿no? Es decir, yo no puedo estar seguro de mi salvación de forma absoluta, como que ahora es de día. No es una certeza de ese estilo, ¿no? Sino que es una certeza que tiende por el fin, por los medios y por ser Dios quien es, ¿no? Por tanto, yo puedo confiar en mi propia salvación porque Dios me va a dar la gracia necesaria para salvarme si yo no pongo ningún obstáculo a obtener la salvación, ¿no? Por tanto, no es un conocimiento infalible, sería presunción. Pensar que me voy a salvar sí o sí sería una presunción, que es tristemente lo que tenemos hoy en día. La gente se muere y todo el mundo se va al cielo, ¿no? Tenemos una presunción de la salvación. Claro, es un cielo que realmente ni es cielo, ¿no? Porque allí van, según la mentalidad actual, cualquiera. Incluso hoy, no recuerdo, ¿no? No hay que ser buenos cristianos, con ser buenas personas, ¿no? Me contaba uno de vosotros ayer, ¿no? Que decía un sacerdote en unas exequias, ¿no? Para ir al cielo no hay que ser buen cristiano, sino solamente buena persona, ¿no? Entonces, es un cielo que es algo indeterminado, que no es el cielo católico, no es el de la doctrina revelada, ¿no? Y actualmente pues tenemos esa presunción de la salvación, ¿no? Hemos olvidado la idea de la justicia divina, nos hemos dejado engañar por una falsa misericordia de Dios que no es conforme a la revelación y por tanto, pues eso, vivimos en una, vamos a decir, una vida cristiana totalmente insípida, sin ningún entusiasmo por la santidad, sin ninguna, vamos a decir, vigor en la lucha contra el pecado, porque el pecado incluso se ve simplemente como una imperfección, como algo que me disgusta ser como soy, pero no se ve en clave sobrenatural, en clave cielo, en clave santidad, en clave eternidad, ¿no? Todo el mundo se salva. Esto lo hemos escuchado y se escucha, ¿no? Y se piensa tristemente, ¿no? Uno se muere y ya no está bendiciendo desde el cielo. Oye, que hay un juicio, que hay un juicio, ¿no? Y los santos temían la condenación. Es decir, estaban los santos, los de verdad, los de toda la vida, los que leemos en la vida de los santos, esos tenían miedo de condenarse, porque sabían las verdades de fe, sabían la grandeza de Dios, sabían su condición de pecadores, ¿no? Y ahora todo el mundo, ¡hala!, al cielo, bendícenos, bueno, bien, vale. Alcanzar la vida eterna, ¿no? Virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna, ¿no? El objeto primario de la esperanza es alcanzar la vida eterna, ¿no? Esa vida en Dios nuestro Señor por toda la eternidad, donde seremos uno en Él. El objeto formal es el mismo Dios, en cuanto bienaventuranza objetiva del hombre, porque Dios es el bien supremo. Y por tanto, con ello va también la bienaventuranza eterna y la visión beatífica, el contemplar a Dios cara a cara. Por tanto, la virtud de la esperanza es virtud teologal, infusa por Dios en nuestra voluntad, por la cual confiamos plenamente alcanzar la vida eterna por medio de los medios necesarios para llegar a ella, ¿no? Y esto es el objeto secundario, ¿no? Todos estos medios son sobrenaturales para la salvación, ¿no? Gracia, sacramentos, auxilio. Nadie puede salvarse. Extra ecclesia nulla salus. Y con esta ecclesia nulla salus es que sin los sacramentos, sin la gracia, sin los auxilios de Dios, nadie puede salvarse por sí mismo. Nos salvamos por gracia y por misericordia de Dios nuestro Señor. Y aún los mismos bienes naturales pueden ser considerados como medios para alcanzar esa salvación, ¿no? Hay alguna oración litúrgica de la misa que dice, no, Dios, que utilicemos los medios que nos has dado materiales para alcanzar los bienes eternos, ¿no? Sabiendo que la concupiscencia humana nos tiende muchas veces la trampa de poner nuestro corazón en esos bienes temporales pensando que ahí está nuestra salvación. Son medios que Dios nos ha dado tanto en cuanto para alcanzar la salvación y serán buenos o malos tanto en cuanto nos ayuden a alcanzar la salvación. Por tanto, en ese sentido, cada uno según nuestras circunstancias y nuestra vida y nuestra vocación, pues tendremos situaciones que nos ayudarán a alcanzar la salvación
y cosas que sin ser buenas ni malas tendremos que rechazar porque no nos ayudan a alcanzar la salvación, ¿no? Porque la bondad de las cosas está en cuanto sirven para el fin a las que Dios las ha destinado. Apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Es el objeto formal y el motivo de la esperanza cristiana, la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿no? Creo que si hay un mensaje constante, ayer os lo decía en la predicación de la misa, ¿no? Ese no tengáis miedo, junto con esa verdad, no tengáis miedo de la Sagrada Escritura, ¿no? Constante y permanente en toda ella, 365 veces se repite esa expresión, no tengáis miedo, no temas, en la Sagrada Escritura, ¿no? Como un mensaje subliminar del Señor que nos está diciendo, todos los días de tu vida, todos los días del año, yo te acompaño, yo estoy contigo, no temas, ¿no? Si hay otra verdad manifiesta en toda la Sagrada Escritura es la fidelidad de Dios, ¿no? Que Dios siempre es fiel, porque como dice el apóstol San Pablo, no puede negarse a sí mismo, ¿no? Dios es fiel a sus promesas, Dios no engaña, Dios no cambia de voluntad, como canta el Salmo, ¿no? Su misericordia es eterna, permanece para siempre. Nosotros como veletas de campanario vamos y venimos, ¿no? Hoy somos tradis, mañana nos hacemos de jacuna, después nos vamos a Efetá, después nos separamos de la iglesia, después ya cuando la vida ya nos da golpes, quedamos calvos y tal, volvemos a la iglesia. Ese es el ser humano, ese es el ser humano. Somos de no sé qué facción y después nos vamos al otro lado. Así es el ser humano, como veletas de campanario. Pero Dios no, Dios permanece, Dios es fiel, ¿no? Sus promesas no cambian, ¿no? Y permanece en la eternidad. El amor de Dios dura por siempre, ¿no? Y creo que es también materia de contemplación esto, ¿no? De meditación, ¿no? Como Dios, a pesar de mis cambios, a pesar de mis veleidades, a pesar de mis cambios de rumbo, ¿no? Y de mis, vamos a decir, tropiezos, y el Señor permanece fiel, ¿no? Alguna vez seguramente, si habéis asistido a alguna prédica de retiro, tal, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cómo Dios tiene la facilidad, ¿no? Del GPS, ¿no? Cuando vamos, yo soy muy torpe, ¿no? Entonces cuando te dice a la derecha, voy a la izquierda, ¿no? En la primera tal, cojo la segunda. Y el GPS tiene pues la propiedad, ¿no? De recalcular la dirección, ¿no? Y volverte a llevar al sitio, ¿no? Ese es Dios, ¿no? Con nuestras malas decisiones, con nuestros caminos tortuosos, el Señor tiene siempre la posibilidad de redirigir, ¿no? nuestra vida, ¿no? Y es muy consolador, ¿no? Incluso cuando somos conscientes de que nos hemos equivocado, ¿no? El Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona. Sin embargo, aunque este sea el motivo propio y formal de la esperanza, el auxilio omnipotente de Dios, no hay inconveniente en que pongamos también nuestra esperanza en ciertas criaturas, pero solo como causas secundarias e instrumentales que obran bajo la acción principal de Dios. Por ejemplo, la humanidad adorable de Cristo, ¿no? Que fue el instrumento de nuestra redención. Por ejemplo, como dice el lema de nuestra peregrinación, la cruz de Cristo, ¿no? Los méritos que el Señor nos obtuvo en la cruz son también parte de esa confianza, ¿no? Que es en Dios principalmente, pero como causas segundas, pues toda la obra de la redención, la humanidad de Cristo, su sangre derramada por nosotros, la misma cruz, ¿no? La intercesión de la Santísima Virgen, de los santos, o incluso pues otros medios, ¿no? Tan sencillos como, pues eso, tener un sacerdote que nos administre los sacramentos, etcétera, ¿no? Todos estos motivos secundarios deben subordinarse enteramente al auxilio omnipotente de Dios, que es el motivo propio y formal de la esperanza como virtud cristiana y teologal, ¿no? Nuestra esperanza es en Dios nuestro Señor. Y ahí vemos pues también rápidamente cómo muchas veces tenemos la tentación, o de facto así es decir, confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y esto nos cuesta mucho convertirnos y confiar en el Señor. La esperanza va muy vinculada con la confianza, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros tenemos que hacer aquello de San Ignacio, ¿no? Todas las cosas pensando que dependen de nosotros, pero sabiendo que dependen de Dios, es cierto que las hacemos pensando
que dependen de nosotros, ¿no? Olvidándonos de Dios, y a Dios acudimos cuando ya no podemos más, ¿no? Cuando ya no podemos más. Nos falta virtud de la esperanza, ¿no? Y sobre todo, creo que también en ese sentido, la Iglesia en estas últimas décadas, ¿no? A través del Papa, ¿no? Y ha llamado a la esperanza, porque nuestra sociedad actual ha perdido incluso la esperanza humana, ¿no? La esperanza humana, ¿no? La juventud está desalentada. Un dato sintomático que nos puede ayudar a ver esto que es real es el índice de suicidio, ¿no? La primera causa de mortandad entre la gente joven de 20 a 40 años es el suicidio, ¿no? Cuando un joven se suicida es que ha perdido toda esperanza, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que manifiesta la juventud, ¿no? A un joven, en principio, no tiene ningún, vamos a decir, ningún límite en sus aspiraciones, ¿no? Es una persona que quiere lo grande, que busca, que lucha, ¿no? Pero cuando te han robado la esperanza, ese joven se deprime, ¿no? Se deprime y se frustra y, en definitiva, se quita de en medio porque no quiere esa vida así, sin sentido, ¿no? Sin sentido. El sujeto de una virtud puede entenderse de dos maneras, próximo y remoto. El próximo es la potencia o facultad donde reside, en este caso en la esperanza, en la voluntad, como facultad del alma, ¿no? Y el remoto es en cuanto el fiel, ¿no? Dice aquí el padre Rollo Marín que la esperanza teologal es imposible en aquellos que son infieles o herejes formales, ¿no? No tienen esperanza, ¿no? Porque la esperanza junto con la caridad no subsiste allí donde no hay fe, ¿no? Pero se puede tener de forma informe en los fieles en pecado mortal. El pecado mortal no nos excluye las virtudes teologales, las deja en un estado informe, pero no nos quita la fe. Se encuentra propiamente la virtud de la esperanza en los justos de la tierra, en aquellos hombres con fe que viven santamente, y en las mismas almas del purgatorio. Las almas del purgatorio viven la virtud de la esperanza en cuanto que esperan ser purificadas y, una vez purificadas, alcanzar la visión de Dios y el gozo de la eternidad. No hay virtud de esperanza en los que están condenados en el infierno, ni tampoco en los niños que están en el limbo, ni en los bienaventurados. Los santos ya no tienen esperanza porque ya gozan de Dios, ¿no? Y por esto tampoco Jesucristo, nuestro Señor, como no tuvo fe, tampoco tuvo esperanza, ¿no? Un defecto en la formación actual, y que se oye también pues a veces en ciertas prédicas, ¿no? Es hablar de Jesús como un hombre de fe, como un hombre de esperanza, como un hombre de caridad. El Señor no tuvo ni fe, ni esperanza, ni caridad, porque Él es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad estaba unida a la humanidad. Una sola persona, dos naturalezas distintas. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero como hemos perdido, o es también el motivo también de la fuerte crisis de la Iglesia, que es una nueva crisis del neorrianismo, ¿no? La negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues eso, simplemente nos presentan un Jesús de los valores, un Jesús humano, hombre, pero que no es Dios, que no es Dios. Bien, tiene tres propiedades la virtud de la esperanza: honestidad, sobrenaturalidad y certeza, ¿no? Calvino, los jansenistas, incluso los seguidores de Kant, afirman que cualquier acto de virtud realizado por la promesa que conlleva es inmoral, ¿no? Es egoísta e inmoral. Pero esto es erróneo. Esto es erróneo. Es cierto que tenemos que amar a Dios, nuestro Señor, por ser Él quien es bondad infinita. Pero sabemos, lógicamente, que Dios en su bondad ha querido recompensar a nosotros, por esa fe, por esa esperanza, por esa caridad con Él, con el premio de la vida eterna, con las gracias y bienes de este mundo y después en la eternidad. Esto se manifiesta en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, por la misma razón teológica, ¿no? Es decir, se puede hacer un acto de virtud esperando la recompensa. Y vamos, conforme al ser humano. Es decir, nadie iría a trabajar si no esperase recibir a fin de mes un sueldo. Es decir, salvo un tontito, el resto no iría, ¿no? Es decir, nosotros obramos por alcanzar un fin y con el fin la satisfacción o el premio que se recibe, ¿no? Bien.
Y también en ese sentido pecaron o erraron los quietistas y semiquietistas, ¿no? Diciendo que había ciertos estados de perfección en la virtud humana cristiana que excluían la esperanza porque estaban seguros de su propia salvación. Y eso es presunción, porque, ya digo, el más santo de los santos, salvo una revelación directa de Dios nuestro Señor, teme por su condenación si tiene 2 dedos de frente. Bien. La primera propiedad sería la honestidad, es decir, obrar por el fin de alcanzar la vida eterna. La segunda propiedad de la virtud de la esperanza es la sobrenaturalidad. La esperanza cristiana es una virtud estrictamente sobrenatural, tanto por su principio, Dios es quien nos la infunde, como por el fin, lo que alcanzamos, la bienaventuranza eterna, tanto como su objeto formal, que son los auxilios que Dios nos da a través de la gracia. Y la certeza sería el tercer elemento propio de la esperanza cristiana, ¿no? Es esa certeza que no es vamos a decir, la seguridad absoluta de que nos vamos a salvar como un convencimiento irrefutable, sino que es esa confianza en que, no siendo infieles a los auxilios de Dios, con ellos podremos alcanzar la vida eterna. Esa confianza, esa certeza que tiende a, ¿no? Que tiende a esa certeza de motivo, ¿no? De inclinación, que decía el padre Rollo Marín. Junto con la virtud de la esperanza es muy importante el temor. Y hace aquí ahora un apéndice, Rollo Marín, acerca del temor, porque el mismo Santo Tomás de Aquino, al hablar de los dones del Espíritu Santo, adjudica la virtud de la esperanza al don de temor que nos concede el Espíritu Santo, ¿no? Dice el padre Rollo Marín, el temor es un movimiento del apetito sensitivo irascible, procedente de un mal que amenaza caer sobre nosotros. Es consecuencia del amor en cuanto que tememos perder el objeto amado o de la misma esperanza, la posibilidad de no alcanzar aquello que deseamos. De aquí que el temor se relacione íntimamente con la esperanza, manteniéndola en sus justos límites como son la presunción y la desesperación, ¿no? Esos serían los dos excesos de la virtud, ¿no? Sabéis que Aristóteles hablaba de que la virtud está en el medio, ¿no? En el centro. Y de la virtud hay siempre dos excesos, ¿no? Ante la virtud de la fortaleza, de la valentía, hay dos excesos, la temeridad o la cobardía, ¿no? La virtud es el punto medio, que sería esa fortaleza, esa valentía, ¿no? En la virtud de la esperanza también hay dos excesos que serían pecado, ¿no? La desesperación y la presunción. La esperanza es el punto medio de la virtud y el temor es quien la mantiene como a raya, ¿no? Para no caer en los excesos. Santo Tomás de Aquino distingue 4 clases de temor: el temor mundano, el temor servil, el temor filial y el temor inicial. La definición: el temor mundano es aquel que no vacila a ofender a Dios para evitar un mal temporal. Y esto, lógicamente, es un temor que es pecado grave, ¿no? Este temor es siempre malo, ya que pone su fin en este mundo completamente de espaldas a Dios. Huye de la pena temporal cayendo en la culpa ante Dios. Es decir, aquel que por obtener o conseguir un bien en este mundo o evitarlo, pues ofende a Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, por evitar el mal de este mundo, temporal, de aquí abajo, incurre en el mal eterno, ¿no? Que es la ofensa a Dios nuestro Señor y la culpa ante Él, ¿no? Por otra parte, Rollo Marín habla, ¿no?, de que el pecado nunca se justifica. El pecado nunca tiene justificación. El pecado nunca puede ser bueno. Y fijaos que la gravedad de nuestro tiempo también es querer justificar el pecado llamándole virtud, ¿no? El documento este que sacaron del Fiducia Supplicans, en definitiva, lo que viene a hacer es esto. Es decir que el pecado ya no es pecado, sino que se ha convertido en una manifestación de amor, que es casi imperfecta o no llega a perfección, pero que no es pecado, ¿no? Y es la gravedad de nuestro tiempo actual del hombre, ¿no? Si Pío XII había dicho que el mal de nuestro tiempo era
que el hombre de hoy no reconocía tener pecado, ¿no? La conciencia de no tener pecado. Lo más grave ahora mismo ya no es que no consideremos que tengamos pecado, sino que los pecados que tenemos le llamemos virtud, ¿no? Bien. Y esa es la gravedad de nuestra sociedad, ¿no? Olvidándonos, ¿no? Decía no sé qué cardenal estos días con respecto al cónclave, ¿no? La Iglesia siempre necesita reforma, ¿no? Porque somos pecadores. Siempre necesita reforma porque somos pecadores. Pero reforma hacia la santidad. Reforma hacia la santidad, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos siempre tener esa conciencia de reforma. La Iglesia lo establece una vez al año, ¿no? La Cuaresma, ¿qué es? Es el tiempo de reformas, ¿no? Una vez al año la Iglesia nos exige reformarnos, por lo menos, ¿no? Sabéis que la Iglesia siempre en su institución garantiza el mínimo espiritual para que salvaguardar en nosotros el estado de gracia, ¿no? Los 5 mandamientos de la Iglesia son el mínimo indispensable para conservar el estado de gracia. La institución de la Cuaresma es ese mínimo indispensable que anualmente tenemos que hacer para reformar nuestra vida, convertirnos al Señor, ajustarnos a la palabra de Dios, ¿no? A sus mandamientos, ¿no? Entonces somos nosotros los que necesitamos reformarnos, ¿no? Todo esto vino a no sé qué, pero que el temor mundano es muy malo y es pecado y ofensa a Dios nuestro Señor. El temor servil es aquel que impulsa a servir a Dios y a cumplir su divina voluntad por los males que de no hacerlo así caerían sobre nosotros. Castigos temporales, infierno eterno. Es un poco parecido al dolor de atrición, ¿no? Sabemos que el dolor perfecto de nuestros pecados es el dolor de contrición. Por amor a Dios, por ser el quien soy, bondad infinita, me pesa haberos ofendido. Pero hay un dolor menos perfecto que nos sirve para obtener el perdón de Dios mediante la confesión, mediante el sacramento de la confesión, porque si el dolor de atrición necesita para ser perdonados los pecados el sacramento de la confesión, sabéis que un acto perfecto de contrición, por amor de Dios, nos perdona los pecados en caso de no tener posibilidad de la confesión, pero el dolor de atrición necesita tener la absolución sacramental. Pues en el temor, ¿no? Este mundano ya es rechazable, lógicamente no podemos obrar así, ¿no? No podemos ofender a Dios y no hay justificación nunca para faltar a sus mandamientos. Este temor servil sería lo similar en el dolor de los pecados, el dolor de atrición, ¿no? Que impulsa a servir a Dios, a cumplir sus leyes por miedo a el mal que nos pueda venir, ya sean los castigos temporales, ya sean los castigos eternos, el infierno. Este temor, aunque imperfecto, es bueno en su sustancia, pues en fin de cuentas nos hace evitar el pecado y se ordena a Dios como a su fin, no considerando la pena como el mal único. Si fuera así, sería malo y pecaminoso. Huye de la culpa para evitar la pena. Después estaría el temor filial, que es el más perfecto, el que está ligado al don del temor, llamado también temor reverencial o temor casto, y es el que nos impulsa a servir a Dios y a cumplir su voluntad, huyendo de la culpa solo por ser ofensa de Dios, no por lo que nos afecta a nosotros de castigo, ¿no? Y por el temor de ser separado de Él, ¿no? En definitiva, este temor filial nace del amor. Hoy tenemos una dificultad porque la palabra amor se ha prostituido de tal manera, se ha vaciado de sentido y se ha, vamos a decir, sentimentalizado. Entonces, hablar de amor vinculada a la palabra obligación le cuesta muchísimo a la gente entenderlo, ¿no? Es decir, el amor tiene la parte de la obligación. Yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nuestras madres, durante todos los días de su vida, mientras estemos en su casa, tienen que hacernos la comida, ¿no? Y habrá días que nuestra madre haga la comida entusiasmada, que incluso pues ahora se busque un libro, entre en internet o busque un reel de TikTok para aprenderse una receta súper guay, innovar, ponernos contentos y festejar algo. Pero las que sois mujeres, si hay alguna madre de familia, 365 días, tener que preparar la comida durante no sé cuántos años, pensemos hasta los 18 años, es algo penoso, fastidioso, aburrido, pesadísimo, salvo alguna excepción, que le encanta cocinar. Pero si no es un trabajo, ¿y por qué lo hace? Por obligación, por amor, pero no son contradictorios.
Aunque yo lo haga con fastidio y me cueste y me tenga que vencer mi voluntad, lo estoy haciendo por amor a mis hijos, por amor a mi esposo, estoy cumpliendo con mi obligación y eso es manifestación de la realidad del amor, que es desear el bien del amado, ¿no? Porque la esposa ama a su esposo, porque la madre ama a sus hijos, sufre, trabaja, se violenta, hace el esfuerzo de la voluntad por cumplir con un deber que tiene para con sus hijos. Pero esto en la mente actual de la gente, pues les cuesta entenderlo, ¿no? Les cuesta entenderlo, entonces todo es si me apetece, cómo me siento, cómo estoy o cómo me voy a sentir, ¿no? Bien. El temor inicial, dice, ocupa un lugar intermedio entre este temor filial y el temor anterior, que era el temor servil, temor inicial. Ocupa un lugar intermedio. Es aquel que huye de la culpa principalmente en cuanto ofensa a Dios, pero mezclando en esta huida cierto temor a la pena. Este temor es mejor que el servil, pero no tanto como el filial. Es intermedio entre el filial y el servil. El don del Espíritu Santo, llamado de temor, recae propiamente sobre el temor filial, pero en sus manifestaciones incipientes e imperfectas recae también sobre este temor inicial, nunca sobre el temor servil, que siendo bueno, no es movido por el don del temor de Dios. A medida que se perfecciona la esperanza y crece la caridad, se va purificando este temor inicial, perdiendo su modalidad servil, que todavía teme la pena, para fijarse únicamente en la culpa en cuanto ofensa a Dios, ¿no? No sé qué santo es, o qué poesía, o qué dice, ¿no? Que aunque me dieras un infierno, si allí te amara, ¿no? Uno de estos sonetos, por ahí ahora mismo no... Eso, ¿no? Es decir, si en el infierno te pudiese amar, allí estaría, ¿no? Allí estaría. Bien. Necesidad de la esperanza. Necesitamos la esperanza habitual como medio de salvación como medio para la salvación eterna, ¿no? Nadie puede salvarse sin la gracia habitual, aquella que Dios confiere mediante la gracia de la justificación en nuestro bautismo, nos confiere estas virtudes teologales. Por tanto, como nadie puede salvarse sin fe, nadie puede salvarse sin esperanza. La esperanza actual, que son los actos de virtud que hacemos en el desarrollo de nuestra vida, es medio también de necesidad para la salvación para los adultos, porque la gracia habitual, por ejemplo, lo tienen los infantes recién bautizados sin tener conciencia. Tienen fe, esperanza y caridad, pero no tienen esas virtudes de forma actual. Nosotros las tenemos actuales en cuanto que somos conscientes y tenemos uso de razón, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, dice el padre Rollo Marín, la gloria eterna se da a todos los adultos no como pura herencia gratuita, como a los niños bautizados. Un niño bautizado se muere y se va al cielo. A nosotros, los cristianos adultos, se nos da como recompensa de las buenas obras, cuyo ejercicio supone la esperanza de la vida eterna. Luego, sin haber realizado ningún acto de esperanza, los adultos no pueden salvarse, ¿no? Es decir, no podemos salvarnos si no hemos hecho ningún acto de fe, si no hemos hecho ningún acto de esperanza y si no hemos hecho un acto de caridad, ¿no? Bien. Por necesidad de preceptos son necesarias también los adultos algunos actos de virtud de la esperanza. ¿Cuántos o con qué frecuencia? No se podría decir, determinarlo con exactitud. Pero hay ciertos momentos que necesariamente tendríamos que haber hecho o tenemos que hacer un acto de esperanza. Dice el padre Rollo Marín. El primero, al principio de la vida moral, o sea, cuando el niño llega al uso de razón y se da cuenta de que tiene obligación de salvarse, ¿no? En cuanto somos conscientes de que Dios existe, de que yo soy una persona, de que yo estoy en el mundo para salvarme, tengo que hacer un acto de esperanza en que por los auxilios de Dios yo podría alcanzar la salvación. En el momento de la muerte, ¿no? En la agonía, en articulus mortis, ¿no? Cuando me voy a morir, lógicamente tengo que hacer un acto de esperanza en Dios nuestro Señor, ¿no? Es una tragedia pensar cómo mueren nuestros jóvenes en los accidentes en la carretera, ¿no? Morirán bendiciendo a Dios, haciendo un acto de esperanza o diciendo una blasfemia, ¿no? Porque es lo que habitualmente dicen y hablan en las calles, ¿no? Bien. Frecuentemente durante la vida, ¿no? Poner nuestra esperanza en Dios. Esto se hace de forma implícita. Es decir, cuando acudimos a la oración, cuando vamos a misa, cuando hacemos una buena obra, estamos haciendo actos implícitos de fe, de esperanza y de caridad.
Cuando surge alguna tentación que no puede vencerse sin un acto de esperanza, ¿no? O siempre que haya la obligación de acudir a Dios nuestro Señor pidiéndole auxilio, ¿no? Es una manifestación de esa virtud de la esperanza. Y después también cuando hay que cumplir algún precepto que no pueda cumplirse sin la esperanza. Por ejemplo, confesar los pecados. Si el pecador no espera el perdón de Dios, sería inútil y sacrílega su confesión. Pero, aunque no seamos conscientes, va implícita en el acto. Cuando yo voy a confesarme, voy con la seguridad y con el acto de esperanza de que Dios me va a perdonar si yo, lógicamente, hago una confesión humilde y sincera y, ¿cómo es? No desconfío de esa misericordia de Dios nuestro Señor. ¿Cómo vamos de tiempo? Los pecados opuestos a la esperanza son dos: la desesperación, principalmente, y la presunción. Después habría otros pecados referidos también a esta virtud de la esperanza, que serían el apego excesivo a las cosas de este mundo, pecado común en nuestra sociedad más que nunca materialista, y el deseo desordenado del cielo, ¿no? El deseo desordenado del cielo. Interesante esto. Bien, la desesperación. Desde el punto de vista teológico y en sentido estricto, se entiende por desesperación la voluntaria renuncia a la bienaventuranza eterna por considerarla imposible de alcanzar, ¿no? Es imposible salvarse, ¿no? Le dicen los apóstoles al Señor, ¿no? Para los hombres sí, pero no para Dios, ¿no? Nada es imposible para Dios, ¿no? Entonces la salvación nace como don gratuito de Dios, ¿no? A aquellos que creen, que esperan y que le aman, ¿no? Se distinguen dos clases de desesperación: la positiva o perfecta, la privativa o imperfecta. La primera es la que acabamos de definir, la voluntaria renuncia a la bienaventuranza eterna. Yo no puedo salvarme. Soy un pecador, soy un desastre, soy un saco de pecados y por tanto, por mucho que yo quiera, por mucho que confíe en Dios, esto no cambia, me voy a condenar, desespero. Es el acto perfecto de desesperanza, ¿no? Que llama aquí positiva o perfecta, ¿no? Y la privativa, ¿no? Que es la pusilanimidad del alma, ¿no? Que produce cierto abatimiento y como desconfianza de salvarse a causa de las tentaciones del demonio o de las dificultades de la virtud, ¿no? Pero no es esa renuncia voluntaria, ¿no? Entendemos como renuncia voluntaria a decir, yo ya no puedo hacer nada más por salvarme, dejo de confesarme, dejo de ir a misa, dejo de practicar, dejo de rezar y voy a vivir mi vida al margen de Dios porque total voy a condenarme, ¿no? La desesperación positiva o perfecta es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Sabéis que Santo Tomás de Aquino, cuando se habla de ese pecado del Espíritu Santo que no se puede perdonar, lo desgrana, ¿no? En varios pecados, ¿no? El último es el odio a Dios, el anterior es la presunción y la desesperación, ¿no? La presunción de la salvación, que sería el otro exceso del polo opuesto a la desesperación, y la desesperación como pecado gravísimo, ¿no? En la escala jerárquica de los pecados, la desesperación ocupa el tercer lugar. El primero corresponde al odio a Dios, que se opone directamente a la caridad. El segundo a la infidelidad positiva, que reniega de la fe, principio de toda justificación. Y el tercero es este que afecta a la virtud de la esperanza, que es la desesperación. Sin embargo, como explica el doctor Angélico, la desesperación es por parte nuestra el pecado más peligroso. Desde nuestra situación es el pecado más peligroso porque por la esperanza nos apartamos del mal y practicamos el bien, por donde que si perdemos la esperanza, los hombres se lanzan desenfrenadamente a los vicios y rehuyen de toda clase de obras buenas, ¿no? Bien. Por eso dice San Isidoro, cometer algún crimen es muerte del alma, pero desesperarse es descender al infierno. La desesperación positiva o perfecta, esta desesperación que es renuncia a alcanzar la salvación, no tiene parvedad de materia, siempre pecado grave, aunque podría ser pecado venial por imperfección del acto, falta de suficiente advertencia o consentimiento, o porque la persona esté mal de la cabeza. Sabéis que hay dos sacramentos más, ¿no? Ha sido la última reforma del Papa León XIV. La ignorancia y la locura, ¿no? La ignorancia ya lo propone San Alfonso María de Ligorio, ¿no? La ignorancia invencible y después la locura, ¿no? Los loquitos y los tontos se salvarán, ¿no? Entonces,
Después también hay lo del Salmo, el Señor salva hombres y animales. Decía uno, pues si no entro entre los hombres, que entre entre los animales, ¿no? Pues ya está, bien. La desesperación privativa o imperfecta, la mayor parte de las veces no pasa de ser un pecado venial. La razón es porque la mayor parte de las veces ese abatimiento, pusilanimidad del ánimo procede de la tentación del demonio contra la bondad del alma, la melancolía, el pesimismo temperamental o de una enfermedad o trastorno patológico o de nimia escrupulosidad del alma, o sea, de causas involuntarias que se rechazan en realidad. Si hubiera alguna negligencia culpable en racionar contra ese abatimiento, podría darse un pecado venial, rarísima vez mortal. No siempre es fácil distinguir en la práctica la desesperación positiva de la privativa. Sin embargo, un signo bastante claro lo tendremos en el hecho de haber abandonado por completo toda práctica religiosa. Esta sería la desesperación positiva. Y si a pesar de estas dudas de que estamos pues, con este abatimiento, es decir, no voy a poder salvarme, soy un desgraciadito del alma, pero sigo rezando, sigo acudiendo, ¿no? Pues eso es símbolo de esa otra que se llama desesperación privativa. La positiva es la que totalmente abandona toda práctica de virtud, la privativa es aquella que aminora por la pusilanimidad, por esa pesadez que se tiene o esa pesadumbre, ciertas prácticas, pero no se abandonan del todo. Sigo yendo a misa, sigo rezando, alguna obra de caridad pensando en la salvación eterna. Bien. ¿Cuáles son las causas de la desesperación? Dos principalmente, dice Santo Tomás de Aquino. La lujuria, que entorpece al alma y la vuelve hacia los placeres carnales, y la asedio o pereza, que abate fuertemente el espíritu y le quita las fuerzas para continuar la lucha contra los enemigos de la salvación, empujándole por lo mismo a desesperar de conseguirlo, ¿no? Tenemos que decir como Santa Teresa, ¿no? Que me canse yo antes de ofenderte que tú de perdonarme, Señor, ¿no? Es decir, ojalá el Señor nos conceda el cansancio de ofenderle sin desesperarnos, porque su misericordia va a estar siempre dispuesta para levantarnos y sacarnos de la fosa de nuestros pecados y de nuestras miserias, ¿no? Pero claro, esa pereza espiritual, ¿no? Esa acedia, ¿no? Ese decaimiento en la vida de la piedad, de las virtudes de amor y de esperanza y de fe en Dios, pues es peligrosísima, ¿no? Es peligrosísima. Bien. Se dice, ¿no? Que en la vida, en la cotidianidad, el hombre que tiene poca fe tiene también muy débil la virtud de la esperanza, ¿no? Y el que pierde del todo la fe pierde también la esperanza, ¿no? Pero si leemos la Sagrada Escritura, si escuchamos la palabra de Dios, si vemos la vida de los santos, ¿no? Eso nos alienta a vivir siempre con esperanza, ¿no? El otro día, haciendo este mes de mayo, que transcribí de una obra antigua, ¿no? Había una oración muy, muy bonita, ¿no? Decía, Señor, aunque no me escuches, ¿no? Yo voy a estar aquí insistiendo, porque ya me dirás tú quién va a escuchar mis oraciones y a quién voy a acudir con tanto poder que no seas tú, ¿no? Entonces, es esa misma insistencia del pobre pecador que, sabiéndose un desgraciadito y un pecador, sabe que confía plenamente, ¿no? En la intercesión y mediación de la Virgen Santísima, ¿no? Refugio de pecadores, ¿no? Entonces, aunque no me escuches, yo voy a quedarme aquí llamando a la puerta continuamente, porque ya me dirás tú a dónde voy a ir, ¿no? Entonces, aquí voy a estar, ¿no? Aquí voy a estar. Bien. Remedios contra la desesperación. Ante todo hay que combatir sus causas, ¿no? Abandone el lujurioso sus bestiales deleites, estimúlese el perezoso a trabajar en el gran negocio de su salvación, avívese la fe en la bondad y misericordia de Dios. Fijaos que tristemente nuestra sociedad totalmente pansensualizada, ¿no? Ha perdido la práctica de la fe, ha perdido la esperanza por el pecado de la sexualidad, ¿no? Se ha visto la sexualidad o se vive la sexualidad como un simple entretenimiento, como una diversión, pero lógicamente lo único que es hacer a la persona más animal, más bestia y por tanto menos humana y vuelta hacia esos placeres carnales, ¿no? Lo del taxista, aquella monja, ¿no? Que le dijo, mira hermana, si Dios no tuviera mandamientos, y sobre todo si no tuviera el sexto mandamiento, yo no tendría problema en creer en Dios. Pero claro, como Dios me dice que no me puedo revolcar como los cerdos, pues lógicamente ese Dios no me interesa, por tanto lo niego, ¿no? El ateísmo práctico actual, ¿no? Que es simplemente eso, porque no quiero aceptar los mandamientos de Dios y cumplirlos, ¿no? Y saber que lo que estoy haciendo es pecado. Como no quiero tener sobre mi conciencia el peso de la realidad de pecado, pues simplemente lo obvio, lo niego y vivo a lo loco, ¿no? Bien.
Estimúlese el perezoso a trabajar por el gran negocio de su salvación. Es el negocio de nuestra alma, ¿no? La salvación, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y confía en la misericordia de Dios, avívese en la bondad de Dios. Recuerde la inefable misericordia de Dios que se revela en la Sagrada Escritura, la parábola del buen pastor, de la oveja perdida, del hijo pródigo, el perdón concedido a la Magdalena, a la adúltera, a Zaqueo, al buen ladrón, a Pedro, al mismísimo Judas, que Dios le ofrece el perdón, aunque él lo rechaza, desconfía, desespera. Dios no rechaza jamás al pecador arrepentido, por innumerables y gravísimos que sean los pecados y crímenes cometidos. Las almas atormentadas con escrúpulos y tentaciones de desesperación tengan una gran confianza en la bondad del corazón de Jesús. Practiquen la devoción de los 9 primeros viernes que nos concede la promesa, el Sagrado Corazón de la perseverancia final. Los primeros sábados de mes de la Virgen Santísima, las gracias necesarias por el momento de la muerte. Lean libros piadosos que hablen de la bondad y misericordia de Dios. Mira, el padre Royo Marín, qué listo es, que dice, lean libros piadosos y no lean páginas de internet. Invoquen fielmente a la dulce Virgen María, Madre de Misericordia y Abogada y refugio de pecadores, y ella les devolverá maternalmente la tranquilidad y la paz. Nadie, dice San Bernardo en su oración, ¿no?, que haya acudido a vos ha sido desatendido. No se ha sabido jamás que alguien que haya acudido a vos haya quedado desatendido. Bien, la presunción, que es el otro exceso, es la temeraria confianza en obtener la salvación del alma por medios de fines no ordenados por Dios. En este caso, el padre Royo Marín distingue entre dos tipos de presunción, la heretical y la simple presunción. La heretical es aquella que nace de un error de la fe. Por ejemplo, la heretical pelagiana. Es decir, Pelagio afirmaba que el hombre por su propia voluntad podía obtener la salvación. Una herejía presente también en nuestra actualidad. La luterana, que decía que todo lo esperaba de la fe y por tanto en la predestinación divina, si estabas salvado, pues estabas salvado, hicieras lo que no hicieras o dejaras de hacer, y si estabas condenado también. Por eso esa frase terrible de Lutero, ¿no?, peca fuerte, cree más fuerte, ¿no? Porque total, si crees que Dios te va a salvar, ya estás salvado, ¿no? También, lógicamente, como consecuencia de ese luteranismo es la desesperación, ¿no? Es decir, si no entras dentro de ese grupo predestinado por Dios para la salvación y hagas lo que hagas, bueno, no te puedes salvar, es para tirarse, ¿no?, a un pozo, ¿no? Bien. Y la calvinista, que espera la salvación por la predestinación absoluta de Dios, con buenas o malas obras. La simple presunción, que es la que hemos definido más arriba, como la temeraria confianza de obtener la salvación sin o por otros caminos que no son los que Dios ha ordenado. La presunción heretical es un pecado gravísimo, es decir, cuando nace de un error de la fe es un pecado gravísimo y por tanto no admite parvedad de materia. Es siempre pecado grave porque afecta además también a la fe, no solamente a la esperanza. La simple presunción es pecado grave de suyo, pero admite parvedad de materia. La razón es la misma. Este tipo de presunción envuelve también grave injuria a la divina justicia y causa grave daño al alma. Son varios, sin embargo, los grados de gravedad, según la clase de presunción. Es pecado gravísimo pedir o esperar la ayuda de Dios para cometer un pecado o hacer una cosa ilícita. Así lo entendemos, ¿no? Pero bueno, que de todo hay en la viña del Señor. Es pecado también grave apoyarse en la misericordia de Dios para pecar tranquilamente o para aumentar el número de pecados, pensando que lo mismo nos perdonará 10 que 20 o 40. Recordad que la Iglesia siempre nos ha llamado la atención, nos ha exigido que una vez que estamos en conciencia de pecado mortal, lo antes posible vayamos a confesarnos, sin demorarnos, porque perdemos el estado de gracia y porque en ese estado de pecado mortal nos vamos al infierno. Por tanto, el permanecer en el pecado y esperar, no, bueno, ya me confesaré el otro, es decir, si queremos nuestra salvación y si realmente nos importa el estado de nuestra alma, si tenemos la desgracia de ofender a Dios mortalmente, hemos de procurar lo primero de todo, antes que dormir, trabajar y comer, ir a confesarnos, dentro de lo posible, o por lo menos hacer un acto de contrición perfecta de no volver a ofender a Dios. Permanecer en estado de pecado mortal, aumentando los pecados, es un pecado grave contra la virtud de la esperanza.
Si se peca con intención de perseverar después en el pecado, esperando salvarse de todas formas por la misericordia de Dios, se comete un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, porque supone un desprecio de la gracia de Dios. Si se peca por fragilidad o pasión, confiando en la misericordia de Dios, pero con el propósito de arrepentirse enseguida y confesar el pecado, se comete un grave abuso de la divina misericordia, ¿no? Pero el pecado es menor que en el caso anterior, porque supone una cierta voluntad de desapego, de rechazo al pecado. Así lo enseña Santo Tomás de Aquino. En este caso hay verdadero pecado de presunción, porque la esperanza del perdón no es el motivo que impulsa al pecado, aunque le acompaña, sino el ímpetu pasional. Pero es difícil que pueda excusar de pecado grave contra la caridad para consigo mismo, si se trata de un pecado mortal, por el grave peligro de condenación a que uno se expone. Es pecado de presunción esperar la ayuda de Dios por medios extraordinarios, es decir, mediante milagros o una conversión, una gracia tumbativa de Dios nuestro Señor. Eso es un pecado de presunción. Bueno, yo voy a vivir, voy a seguir pecando y como Dios, si me quiere salvar, pues que me salve, pero que lo haga Él, ¿no? Y que, pues eso, como a San Pablo, me tire del caballo, ¿no? O a San Bruno allí en medio del entierro del otro, que estoy condenado, ¿no? Se levanta del ataúd, estoy condenado. Gracias extraordinarias, esperar en gracias extraordinarias cuando Él nos ha dado los medios ordinarios para obtenerla. Aunque puede pedirse humildemente con entera sumisión a la voluntad de Dios. Pone, por ejemplo, cuando los enfermos van a pedir la curación a Fátima o a Lourdes a través de la Virgen Santísima, ¿no? Entonces podemos pedir la ayuda de Dios y que Él intervenga en nuestra vida. Señor, interven de la forma que sea, pero sácame, ¿no? de este estado de pecado, ¿no? O sin poner de nuestra parte las debidas diligencias, ¿no? En este sentido, ¿no? Eso sería pecado venial, ¿no? Porque normalmente suele ser por pereza, ¿no? Cuando el predicador sube a predicar sin la debida preparación, pudiéndolo hacer, o otro tipo de actitudes, ¿no? En nuestro comportamiento diario. Pero todas estas presunciones no suelen pasar de pecado venial, porque más que de verdadera presunción, suelen proceder de ligereza, vanidad e ignorancia. Los otros pecados contra el Espíritu Santo, contra la esperanza, son omitir los actos de la misma necesarios con necesidad de medio o de precepto, en la forma que hemos explicado más arriba, es decir, pues eso, haciendo acto de conciencia de que tenemos que alcanzar esa esperanza o tener esa esperanza en la salvación de Dios, y todos los actos que conllevan, aún de forma implícita, la esperanza, como es el rezar, el hacer buenas obras, el ir a misa, etc. Por apego excesivo a los bienes de esta vida, ¿no? y a la misma vida, ¿no? Sabiendo que es un tránsito, que estamos aquí como peregrinos. Nuestra patria es el cielo. Ordinariamente esto no deja de ser un pecado venial, por la ignorancia y estupidez que es este pecado, ¿no? Porque es absurdo. Sabemos que antes o después, sin saber el día ni la hora, tenemos que salir de este mundo. La única verdad segura que tenemos es que de aquí vamos a salir, ¿no? De aquí no vamos a estar eternamente, ¿no? Sería pecado mortal si alguno deseara en serio vivir eternamente en este mundo, si le fuera posible, renunciando a la bienaventuranza eterna, ¿no? Pero ya vemos que es un pensamiento loco, ¿no? Que no es ordinario, ¿no? Pero sí que tenemos ese apego, y la gente lo tiene, ¿no? A esta vida de aquí, ¿no? Por el deseo desordenado del cielo. ¿Qué es esto del deseo desordenado del cielo? Pues para vernos libre de el desear el cielo es algo bueno, pero podemos desearlo de forma no ordenada, sino desordenada, ¿no? Pues eso, los trabajos, ¿no? Y yo tengo un apego desordenado del cielo. Le pido al Señor que me lleve porque estoy harto de trabajar. Me metí cura para no trabajar y nunca he trabajado tanto, ¿no? Entonces estoy pecando por deseo desordenado del cielo. Quiero que el Señor me lleve ya a descansar. Y el Señor no me lleva, me tiene aquí, ¿no? Entonces, eso es un pecado contra la virtud de la esperanza, para que el Señor me libre de las molestias y los trabajos de esta vida. No pasa de venial, a no ser que haya verdadera rebeldía contra la providencia o voluntad divina. Es lícito, en cambio, desear la muerte por algún motivo sobrenatural, para ver libres del pecado, es decir, Señor, llévame porque no quiero ofenderte más, ¿no? Para unirme con Cristo. Este es el deseo de los santos, ¿no? Lo de San Pablo, ¿no? Es con mucho lo mejor estar contigo, ¿no? Pero también en sentido el desear la muerte, ¿no? Como algo bueno y como consecuencia del amor y de la misma esperanza, ¿no?
sabiendo que el premio es la unión con Dios nuestro Señor. Traía un textito muy pequeñito de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que escribe el 14 de septiembre del año 39, fiesta de la Exaltación de la Cruz, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no lo voy a leer, lo podéis encontrar en internet, eso sí que lo podéis leer. Los escritos de los santos lo podéis leer. Los artículos que escribe esta gente rara no. Pero los santos, aunque estén en internet, se pueden leer. Entonces, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Tiene un escrito sobre la cruz y simplemente nos deja esta pregunta. Ante el lema de este año de nuestra peregrinación, Ave cruz espes nostra, ¿no? Ave cruz, te saludamos, oh cruz, esperanza nuestra, ¿no? ¿Quieres ser fiel al crucificado? El Salvador nos contempla hoy, serio y examinante, y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿quieres ser fiel al crucificado? Y ahí tenemos para meditar. ¿Alguna pregunta, duda, súplica, queja, ruego, mejora de lo dicho?